encontrar en el libro de Romanos, en el capítulo 2. Bendito el nombre de Jesús. Romanos capítulo 2, versículo 4 vamos a estar leyendo. Gloria a Jesús. Y la palabra del Señor la leemos como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Amén. Puede sentarse y ahora vamos por la palabra. Gloria a Cristo. Preciosa la palabra del Señor, amado hermano, que leíamos ahí en Romanos. Esta noche quiero predicar sobre un tema. Yo sé que a veces hablamos de todo tipo, ¿verdad? De temas que el Señor habla en nuestra vida. Hay temas que son quizás que los recibimos con agrado. Hay otros temas pues que tal vez no con tanto agrado, hermanos. Pero el Señor me hacía entender y ver que es necesario también que la palabra del Señor la prediquemos de todas formas, porque esta palabra no va a regresar atrás vacía. Con un propósito el Señor la envía. Amén. Así es que esta noche tengo como tema: cuando la paciencia de Dios se agota. Cuando la paciencia de Dios se agota. Gloria a Dios. Cuando yo me voy al diccionario y busco la definición de lo que es paciencia, me dice que es la capacidad de esperar calmadamente y serenamente. Eso es lo que es paciencia. Pero qué difícil es cosechar la paciencia. Y es un fruto del Espíritu, hermanos. Es uno, ¿verdad?, de que dice que el fruto del Espíritu le habla que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia. Y a veces es una de las cosas que más difícil se nos hace cultivar en nuestra vida. Podemos decirle al Señor: dame paciencia, pero dámela ya. Amén. Entonces pero esta noche yo no voy a hablar de mi paciencia ni de su paciencia. Yo voy a hablar de la paciencia de Dios. Cuando la paciencia de Dios se agota. Porque el Señor es paciente con nosotros, hermanos. La palabra del Señor en el Antiguo Testamento nos dicen muchas veces que el Señor es grande en misericordia, que es lento para la ira y que es grande en misericordia. Pero todo tiene un límite en la vida, amén. Y aún en la paciencia del Señor tiene un límite, amado hermano. Entonces muchas personas pueden tener la idea que si el Señor puede estar esperando que alguien se equivoque para castigarlo y para hacerle el mal. Pero la Biblia menciona que no es así. La Biblia a mí me enseña que el Señor no es así como quizás muchas veces nosotros lo pensemos. Porque cuando yo me voy a 2 de Pedro en el capítulo 3 y versículo 9, el Señor dice que el Señor no retarda su venida, según muchos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente. Por eso no ha venido, porque es paciente, porque está esperando que aquel que todavía no se ha convertido, porque está esperando que todavía aquel que está a medias
componga y enderece su camino. Por eso no ha venido el Señor, porque es paciente. Gloria a Dios. Entonces la paciencia de Dios es para darle oportunidad al hombre de salvación. Y entonces cuando me voy a la palabra del Señor, yo encuentro que Dios ha tenido paciencia desde el principio, desde la creación misma. Desde ahí el hombre comenzó a desobedecerle al Señor, y el Señor le ha dado oportunidades de arrepentirse una y otra vez. Llega un momento, me menciona el libro de Génesis en el capítulo 6, y me menciona la historia del arca de Noé, cuando dice la Biblia que la maldad del hombre en la tierra era mucha. Todo era de hacer mal y mal. Y llegó un momento que el Señor dijo: me arrepiento de haber creado al hombre. El Señor estaba desilusionado de que la creación de la persona, del hombre que Él creó, estaba haciendo el mal, y era de continuo hacer el mal. Pero dice la palabra del Señor que encontró a un hombre recto en medio de aquella generación maligna. Encontró a uno que estaba haciendo el bien, y ese era Noé. Amén. Entonces el Señor dijo: voy a salvar a este hombre y le voy a dar una oportunidad. Y le dice: Noé, hazte un arca, y le da las especificaciones, las medidas y cómo lo va a hacer. Eso no lo hizo Noé de un día para otro, ni en un mes, ni en un año. Dice la Biblia que fueron 120 años. Ahí muestra la paciencia de Dios. Porque ahí aquellos hermanos que la Biblia no menciona, ¿verdad?, que llegaban o se burlaban o le decían, no lo menciona, pero nos podemos imaginar que pudo haber pasado, que cuando veían que aquel hombre estaba construyendo algo que nunca habían visto, decían: está loco, ¿qué es lo que le pasa? Y me imagino a Noé decirle: es que el Señor va a destruir al mundo con un diluvio, arrepiéntanse, entren al arca. Y aquellos hombres, ninguno obedeció, ninguno quiso entrar al arca. Dice la palabra que solamente entró Noé con sus 3 hijos y sus 3 nueras. Y los animales que el Señor le dijo que entrara, ¿verdad?, 2 de cada especie. Entonces podemos ver la paciencia del Señor en esos días de Noé. Porque le dio 120 años para poderse arrepentir y haber salvado su alma de aquel juicio que venía, pero no lo hicieron. Y ahora en estos tiempos, hermanos, dice la Biblia que como en los días de Noé va a ser esta generación. Como en los días de Noé, que estaban casándose y dándose en casamiento, hasta que vino el diluvio y se cerró la puerta y se murieron. Y no es que casarse sea malo, ¿verdad? Que no, es que lo que pasa es que muchas veces estamos tan afanosos en el día a día que nos olvidamos de buscar lo más importante, que es a Dios. En este caso el arca simboliza a Jesús. Él es el arca y Él es la puerta. Amén, gloria al Señor. Y luego encuentro, hermanos, en Génesis, en el capítulo 19, la historia de Sodoma y Gomorra. ¿Verdad que el Señor va a destruir a Sodoma y Gomorra? Y había una familia en esa ciudad, el sobrino de Abraham, que era Lot. Cuando Dios le dice a Abraham: voy a destruir a Sodoma y Gomorra porque su maldad ha alcanzado los cielos. Era demasiada la maldad que existía en esas ciudades. Y esa maldad, la que quizás más sobresale, era la homosexualidad. Era ese pecado, hermanos, que se ve y que quizás en este tiempo lo estamos mirando. Por eso algunos dicen: si el Señor puede llegar a castigar el mundo como lo hizo con Sodoma y Gomorra, porque la maldad está aumentada de esa misma manera. Y entonces miramos, hermanos, que cuando Abraham escucha que Dios va a destruir a Sodoma y Gomorra, intercede y le dice: Señor, ¿será que vas a castigar al justo junto con el injusto, o con el impío, o con el que está cometiendo pecado?
¿Será que si hay 50 justos en esa ciudad la vas a destruir? Y el Señor le dice, no, Abraham, si hay 50 justos, por amor a ellos, no los voy a destruir. Y Abraham empieza y le dice, Señor, ¿y si son 45? Y le dice, no lo voy a destruir si hay 45. Perdona, mi Señor, que ya he comenzado, dice Abraham, y si son 40, no lo destruyo por 40. Y si son 30 por 30, no lo destruyo. Perdone, mi Dios, y si son 20 tampoco. Y si son 10 por 10, no lo destruyo. Destruyó a Sodoma y Gomorra el Señor, hermanos. Amén. No habían 10 justos en Sodoma y Gomorra. Al final se salvó solamente Lot y sus 2 hijas. Porque la esposa de Lot, hermanos, usted ya conoce la historia. El Señor lo sacan los ángeles a Lot y a su esposa y le dice, huye. Todavía le da un poquito, les está esperando a que ellos salgan de la ciudad, dándole tiempo. Y todavía el Señor o aquellos ángeles le dice, ve, dile a tus yernos. Pero aquellos dijeron que Lot estaba loco. Todavía dio oportunidad. Y les dice, salgan, no miren atrás. Porque si miran atrás se van a convertir en estatua de sal. Y vemos a la esposa de Lot que no obedeció. Y miró atrás y entonces se convirtió en una estatua de sal. ¿Por qué, hermanos? El Señor nos manda a no mirar atrás, amén. No miremos atrás a lo que ya dejamos, eso quedó atrás. Hay que seguir adelante, hay una meta por alcanzar. La misericordia de Dios, la paciencia de Dios es grande. Pero llega un momento que el Señor se puede hastiar. El Señor tuvo quizás muchas veces la paciencia con esas ciudades, pero llegó un momento que la maldad ya era demasiada. Y si miramos y comparamos esa generación a nuestra generación, hermanos, estamos viviendo muchas cosas parecidas. Pero hay una iglesia, hay un remanente que no ha doblado sus rodillas. Como le dijo el Señor a Elías, hay unos que todavía no han doblado las rodillas a Baal. Y quizás por eso el Señor detiene el castigo para muchos hermanos o para muchas ciudades. Porque estamos usted y yo todavía orando, intercediendo para que el Señor tenga misericordia de aquellos que todavía no han sido alcanzados. Gloria al Señor. Entonces, si yo me voy a Números en el capítulo 14, encuentro otra historia. El Señor ahí, hermanos, ¿verdad? Usted sabe, el Señor usó a Moisés para sacar al pueblo de Israel que estaba cautivo en Egipto. Dice la Biblia que lo sacó con mano poderosa. Gloria a Dios, el faraón endureció muchas veces su corazón para no dejar ir al pueblo, pero al final tuvo que dejarlos ir porque no soportó ni los castigos, las plagas. Vemos a ese pueblo saliendo, hermanos, y cuando van y se encuentran al mar y dicen, ¿y cómo vamos a pasar? ¿Y cómo vamos a llegar al otro lado? Pero vemos a Dios desde ese momento empezar a hacer milagros, abrir el mar, pasar el pueblo en seco. Había un ejército que el faraón se arrepintió de haberlos dejado ir y dijo, ¿por qué? Le dijeron, ¿por qué los dejaste ir? Y quisieron perseguirlos, pero el Señor hizo que cuando el pueblo pasó al otro lado, el mar se le vino encima y ahí murieron todos. El pueblo había visto el milagro que Dios había hecho. El pueblo vio muchos milagros. Llega un momento en que el Señor le dice a Moisés que mande a 12 espías a que vayan a ver la tierra prometida, que la vayan a supervisar, que vayan a investigar cómo está. Usted sabe, usted conoce, los que leen la palabra, se van esos 12 espías y encuentran y luego vienen después de 40 días de estar viendo la tierra, regresan. Llevaban sus frutos, frutas grandes. Y le dicen, ciertamente esa tierra fluye leche y miel. Pero habían 10
negativos que empezaron a decirle, sí, es buena. Pero ahí también están los hijos de Aná, que son gigantes. Es un ejército grande y no vamos a poder con ellos. Pero habían dos hombres, que era Josué y Caleb. Y uno de ellos le decía, no señores, el ejército es grande, pero nosotros tenemos a Dios de nuestro lado. Y ciertamente lo vamos a comer como pan. Pero como 10 era mayoría, el pueblo oyó las 10 y se rebelaron contra Moisés. Y empezaron a renegar y a decirle, ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿No era mejor que muriéramos allá? ¿Para qué nos trajiste a morir en este desierto? Y el Señor en ese momento, hermanos, se enojó. Y le dijo a Moisés, ya de verdad este pueblo que ya me tiene cansado, lo voy a destruir. Pero Moisés se intercedió por ese pueblo, hermano, y le dice, Señor, no lo destruyas. Es que si tú lo destruyes, van a decir los egipcios, van a decir las otras naciones que han oído de ti, que tú los sacaste de Egipto para matarlos en el desierto. Y el Señor le dice a Moisés, está bien, lo voy a perdonar, pero no se van a quedar sin castigo. Dice la Biblia que el Señor les dio ahí, les dijo que se van a morir. Los 10 los mató de una vez. Y luego les dijo, se van a morir todos los de la generación que tenían de 20 años arriba, los que habían salido de Egipto. Van a andar rondando por este desierto 40 años. Un año por cada día que fueron a ver la tierra prometida. Ese fue el castigo. Y hasta que mueran todos, van a pasar sus hijos. Solamente sus hijos van a pasar a la tierra prometida. Ellos ninguno lo logró. Y así fue. A todos tuvieron que morir en esos 40 años y no conocieron la tierra prometida por haberse rebelado contra Dios. Dice la Biblia que el Señor es grande en misericordia, pero es un Dios justo, que no va a tener por inocente al que es culpable. Esa es la justicia de Dios, amado hermano. Entonces vemos que el Señor ha sido grande en misericordia, pero que su paciencia se puede llegar a acabar. Gloria a Dios. Luego me voy a Jeremías. Jeremías, ese profeta, llamado el profeta llorón. Así le dicen, si usted lee Jeremías y si usted se va luego a Lamentaciones. Lamentaciones es un libro, es como un poema que Jeremías se lamenta. Pero no es solo así, Jeremías se lamenta, porque él era un profeta de Dios, un profeta que vio el antes y el después de un pueblo, un profeta que Dios le revelaba todo. Y a Jeremías el Señor lo habló, lo llamó y le dijo, yo te he hecho para que vayas como profeta a las naciones, te vi antes desde que estuvieras en el vientre de tu madre. Antes de estar en el vientre de tu madre, yo te elegí y te di por profeta a las naciones. Y el Señor le da palabras a Jeremías. Y Jeremías empieza a hablarle una palabra al pueblo de Judá y le dice, arrepiéntanse, porque si no se arrepienten van a ser llevados cautivos a Babilonia. En una de esas tomó un yugo y se lo ponía en el lomo, porque él, como quien dice, dramatizaba lo que les hablaba. Y les decía así como con este yugo va a venir el rey de Babilonia y los va a llevar cautivo. ¿Y qué hicieron? Quebraron el yugo, hermanos. Cuando él les hablaba la palabra, lo golpeaban. Jeremías es un profeta que sufrió como sufrió Pablo. Lo golpearon, lo azotaron, lo pusieron en la cárcel, lo injuriaban. Y llega un momento, hermanos, nos cuenta la palabra, por eso Jeremías, estando en prisión, estando como en un pozo, no era una prisión como la de ahora. Es como que hacían un hoyo y allá lo metían en el fondo. Jeremías estaba angustiado, estaba triste y decía, Señor,
Le estoy parafraseando, no dice exactamente, hermano, pero él decía: Señor, por hablar tu palabra, mira lo que me pasa. Entonces dice que él en un momento dijo: ya no voy a hablar más de él, ya no voy a decir nada en su nombre. Pero dice que él dijo: me sedujiste, Señor, y fuiste más fuerte que yo. Y yo decía en mi corazón: yo no voy a hablar más de él. Pero él mismo dice: había un fuego dentro de mí que ardía. Entonces no podía dejar de hablar la palabra de Dios, aún con los azotes, aún con lo que le hacían los reyes, porque no le gustaba que le dijera la verdad. Jeremías les estaba hablando de arrepentimiento. Les estaba hablando de convertir su corazón, porque el Señor tenía un tiempo para ellos. Habían llegado hasta el punto de adorar ídolos, imágenes, a hacer sacrificios hasta de sus propios hijos. Se habían corrompido. Había subido tanto la maldad a Dios, y el Señor una y otra vez le hablaba a su pueblo de arrepentimiento, como nos habla en este tiempo a nosotros. El Señor sigue hablando como lo hablaba a través de Jeremías en estos tiempos. Pero el mundo está cerrando sus oídos, amado hermano. Quizás muchas veces a usted le rechacen ese tratado que usted con cariño, con amor, porque usted sabe que hay un alma que salvar. Quizás usted entrega ese tratado y lo tiran a la basura. O quizás le digan: a mí no me hables de tu Dios. Pero ¿sabe qué, hermano, hermana? Usted sale de su compromiso de predicarle al pecador de arrepentimiento. Usted y yo en estos tiempos, la iglesia ha sido llamada como un atalaya, como lo fue llamado el profeta Ezequiel. A Ezequiel el Señor lo llamó como un atalaya en su tiempo. Le dijo: tú le vas a hablar al pecador, tú le vas a hablar a que se arrepientan. Y si él no se arrepiente, pues su sangre caerá sobre él. Pero si tú, Ezequiel, no le predicas y él se muere, entonces la sangre de él te la voy a demandar a ti. Yo he hablado y le he enseñado a los jóvenes que el atalaya en aquella época era aquel vigía, el vigilante que ponían en los muros, que estaba mirando a ver si el enemigo no venía. Y estaba atento, no tenía que dormirse, tenía que estar despierto. Y si miraba que un enemigo venía, tocaba trompeta y el pueblo se alistaba. Pero si ese se dormía y el enemigo los llegaba a rodear y les hacía daño, a ese lo mataban. Por eso el Señor comparó a Ezequiel con el atalaya. Pero en este tiempo yo hablaba con los jóvenes y les decía: ahora ya no son aquellos, ahora somos usted y yo. Nosotros, la iglesia de Cristo, es llamada para ser un atalaya en este tiempo, para decirle al hombre y a la mujer, al joven, que si no se arrepiente de su pecado, va a venir un juicio. Hay un día que el Señor se le acaba la paciencia. Hay un día que el Señor le da término a esa paciencia que está teniendo. Entonces, que no se nos demande la sangre de nadie, porque pueda que a veces por vergüenza, pueda que a veces por hablar de nuestra fe, no le hablamos al mundo que hay un Dios que vive, que Cristo murió por ellos, que hay un día que el Señor va a tener un juicio, que el que se muera sin Cristo se va al infierno. Y que después de estar en el infierno ya no hay esperanza. Hay esperanza mientras hay vida. Pero después de muerto, no importa si le rezan los 9 días, los 40 días, ya no hay manera de salir de ese lugar. Pero también esta palabra es para nosotros, amados hermanos. Entonces Jeremías le hablaba al pueblo y no se arrepintieron. Siguieron en sus caminos. Cavaron para mí, decía el Señor, cisternas rotas para sí, cisternas rotas. El pueblo se desvió
Y vemos el resultado, llegó el rey de Babilonia, Nabucodonosor llegó y los llevó esclavos y se cumplió la palabra con exactitud como Jeremías se los había profetizado. ¿Y por qué le dicen a Jeremías el profeta llorón? Porque lloraba, porque él recordaba cómo era su nación antes del cautiverio y él vio el antes y luego vio el después, vio la ciudad quemada, vio el templo destruido, se llevaron los utensilios a Babilonia y el pueblo esclavo, hermanos, muchos se quedaron, pero ahí a muchos se murieron de la misma pobreza porque no había que comer. Fue una destrucción y Jeremías lloraba porque les había advertido por mucho tiempo de lo que venía y no quisieron arrepentirse. Gloria a Dios. Y yo tengo otro ejemplo, hermano. Cuando la paciencia de Dios se acaba o se agota. Y esto es en Daniel, en el capítulo 5. Ahí encontramos la historia de un rey, del rey Belsasar. Un rey, hermanos, que nos cuenta la Biblia en Daniel, que dice que un día le dio por tomar, de emborracharse. Cuando ya estaba borracho, le dio por mandar a traer los utensilios que habían llevado de los que le acabo de hablar. Usted sabe que el Señor mandó a dedicar, ¿verdad?, todo lo que estaba en el templo. Eran utensilios como cualquiera, pero eran dedicados para las cosas de Dios. Porque Dios es como que en este tiempo el Señor nos tiene apartados para Él. Eran como santos, cosas santificadas. ¿Qué es algo santificado? Algo que es apartado para Dios. Alguien apartado para Dios. Es como que vengamos a comparar. Uno de mis hermanos que están en el ministerio de alabanza no puede venir después de estar tocando alabanza y cantando alabanza a Dios, venir afuera a usar su misma voz y sus instrumentos para cantarle al mundo. Lo que es santificado para Dios es apartado para Él. Entonces, así, hermano, nosotros hemos sido apartados para Dios. Esa es la santidad. Santificarse es apartarse para Él. Entonces, cuando vemos aquí que este rey, al ver que estaban, porque, bueno, aquí dice que Nabucodonosor era su padre, pero según la historia era como su abuelo en sí. Pero siempre decía el padre, el hijo de, ¿verdad? El hijo de Nabucodonosor, en este caso, pudo haber sido su nieto. Vemos a este hombre que estando borracho ya estaba fuera de sí, ya usted sabe, estaba ebrio. Manda a traer los utensilios. Estaba con todos sus amigos, con mujeres. Estaban haciendo quién sabe qué cosas, ¿verdad? En las borracheras. Estaban, dice, adorando ídolos, imágenes. Y mandaron a traer esos utensilios y se sirvieron en ellos. Y nos menciona la palabra del Señor que la ira de Dios vino. Dice que apareció una mano sobre la pared y empezó a escribir. Y aquel hombre, aquel rey que se creía muy sabio, muy astuto, dice que se empezó a temblar de miedo. No sabía lo que pasaba. Mandó a traer a todos sus adivinos, a sus encantadores, para que le leyeran qué era lo que estaba escribiendo esa mano. Pero ninguno pudo hacerlo. Y aquel hombre dice que se puso, pero que sus piernas, dice que topaban una con la otra. Ahí se le quitó la hombría. Ahí se le quitó lo machito. Porque cuando el hombre, por muy machito, la mujer, por muy valiente que se crea, cuando se ve delante de aquel Dios vivo, hermano, no hay nada que pueda estar en pie delante de Dios. Dios es poderoso. Del Dios que le hablo es el Dios que creó el cielo, la tierra, el mar, el universo, todo lo que existe. Ese Dios es todopoderoso. De ese Dios es que le
digo que se le acaba la paciencia es que a veces a nosotros se nos olvida quizás a qué Dios le adoramos, hermanos. Créame que a veces da un poquito de pesar, hermanos, que venimos a la iglesia y nos sentamos y de repente vemos a alguien con sueño. Yo entiendo, hermano, yo puedo entender a mis hermanos que están cansados por todo el desvelo, pero a veces tratamos de por lo menos despejarnos un poquito y prestar atención, porque hermanos, cuando llegamos a este lugar se merece respeto. Al Dios del que se está hablando aquí en la palabra es de ese Dios. Y el pastor nos enseñaba algo. Creo que anoche era que decía que él le decía a la iglesia: ok, hermanos, prepárense, que ahorita vamos a empezar a grabar. Y dice, habían algunos que se sientan con el pie cruzado, estirados en la silla, empiezan a bostezar. Y dice el hermano: yo no quiero que vean a una iglesia así, para que aquellos que están mirando vean una iglesia que está toda aburrida. Y hermanos, fíjense en los videos. Váyase a YouTube, a la página o a Facebook y véase cómo usted sale. Porque yo he visto de todas caras. Amén. Ese Dios es poderoso y merece todo nuestro respeto. La vez pasada alguien se nos molestó de esta iglesia porque la hermana que estaba de ujier ese día le pidió que por favor guardara su teléfono, porque estaba hablando atrás con el teléfono mientras el pastor predicaba. Y eso, hermanos, es una falta de respeto. Sé que a veces hay emergencias, pero si hay una emergencia tenemos que tener alguna manera de resolver y que no distraigamos a los demás y que no dejemos de que los demás se desenfoquen de oír lo que Dios tiene. Entonces ese Dios poderoso, hermanos, es que está ahí. Aquel hombre está tembloroso, sus piernas están temblando, están pegando una con la otra y no sabe qué es lo que pasa, porque ninguno de sus magos, ni de sus encantadores, ni sus adivinos saben responderle ni leer la escritura. Pero dice que la reina entró en ese momento y le dijo: Rey, no te entristezcas. Hay alguien que lo puede hacer, no te preocupes. Hay un hombre sabio. Hay un hombre que fue traído del pueblo de Judá, de los cautivos, y que en él hay ciencia de los dioses, le dice, porque esa mujer quizás no entendía. Y le dice: tu padre Nabucodonosor lo había puesto por jefe de los magos, de los encantadores y de todos estos que se creían sabios. Es decir, que este hombre ni conocía a Daniel, no sabía quién era Daniel. Entonces mandan a traer a Daniel y le dice: ¿eres tú Daniel? Y empieza a hablar con él y le dice: si tú me resuelves y me lees qué es lo que está escrito, yo te voy a dar, te voy a vestir de tal forma, te voy a dar tal cosa. Y le dice Daniel: ¿sabes qué? Tus cosas sean contigo, pero yo te voy a leer lo que dice ahí. Pero primeramente Daniel empieza a hablar de su padre Nabucodonosor. Le dice a Nabucodonosor: Dios le había dado grandeza, o tenía grandeza, ¿verdad? Cualquiera se rendía ante él, pero este no supo darle la gloria a Dios. Y por no haberle dado la gloria a Dios, él lo humilló, porque su soberbia fue muy grande. Y si hay algo que Dios, dice la Biblia, que aborrece, es a un soberbio, hermanos. A un soberbio el Señor lo mira de lejos. La soberbia es lo mismo de ser altivo, la altivez. Recuerde que a Satanás fue echado porque se quiso ser como Dios. Su soberbia se subió y dijo: quiero ser como Dios. Entonces Daniel comienza a decirle: tú sabes lo que le pasó a él. Tú sabes, me imagino que él ha de haber sido un niño cuando le pasó a Nabucodonosor, que Dios lo envió a comer el zacaste. Dijo un predicador, hermanos,
Hermano, tenga cuidado que no se le suba la soberbia, sea humilde y humíllese usted. Porque si lo llega a humillar Dios, decía allá en El Salvador, le recuerdo que aquí en El Salvador no hay mucho zacate, hermano. ¿Verdad? No había mucha hierba que comer. Entonces es mejor que nosotros nos humillemos a que Dios nos humille. Pero entonces bien, hermanos, el Señor, Daniel comienza a decirle y a recordarle lo que le había pasado a Nabucodonosor. Y le dice, y como queriéndole decir, si tú sabías lo que a él le pasó, ¿por qué viniste a hacer y a tentar a ese Dios? Porque al mismo Dios que con lo que tú estás jugando, con sus cosas, con sus utensilios, es ese Dios al que humilló a Nabucodonosor. Y le comienza a leer lo que estaba escrito en la pared. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y le dice, esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Hermano, el Señor, mi esposo predicaba una palabra. ¿Cómo era, mi amor? En la balanza de Dios, algo así. Acerca de esta palabra. Una balanza, usted sabe que es un instrumento que se usa para medir, ¿verdad? Para peso. Pero en una balanza van a poner una medida a un lado y otra igual al otro lado para comprobar cuánto pesa. Y yo recuerdo en El Salvador que mi abuela tenía una pesa así. Ay, ¿cómo se lo explico? Pero era como 2 guacalitos, ¿verdad? Y se pesaba, pero mi abuela tenía una piedra que pesaba 1 libra. Ella decía que pesaba 1 libra. Y entonces vendíamos café, porque teníamos, ¿verdad? Tenían ahí, ¿verdad? Café. Entonces, para pesar las libras de café, ponían esa piedrita a un lado y la bolsita de café al otro para medir esas libras, ¿verdad? Tenía que estar exactitud recta para ver que era 1 libra exacta. Cuando el Señor le dice acá, en esa palabra que estaba escrita en la pared, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Lo estaban midiendo con alguien, lo estaban pesando. Tenía que haber alguien al otro lado de la pesa, de la balanza. No pudo haber sido Daniel, porque si era Daniel se iba el peso de Daniel. Dijo un predicador, ay, que a Daniel no se le encuentra pecado en la Biblia, hermano. Uno es Daniel y el otro es José. Si usted busca de esos hombres, fueron fieles a Dios. Fueron hombres fieles y leales hasta la muerte. No se les encuentra un error en la Biblia. Entonces, tuvieron que haberlo comparado con alguien parecido. Y Daniel antes le empieza a hablar de Nabucodonosor. Nabucodonosor pecó delante de Dios y el Señor lo humilló, pero después él reconoce su pecado y comienza a engrandecer a Dios y Dios lo perdona y le restituyó su reino. Pero a este hombre soberbio no tuvo arrepentimiento. Entonces podríamos pensar que Nabucodonosor está a un lado y el rey Belsasar está al otro lado. Fuiste hallado falso, te comparamos con tu padre. Gloria a Dios. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Y dice la palabra del Señor que Belsasar comienza a vestir a Daniel de aquellas cosas que le había dicho. Pero el Señor ya no tuvo más paciencia con este hombre, porque dice que la misma noche fue muerto Belsasar. Y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Es decir, perdió su reinado. Hasta ahí llegó eso. El Señor habló una palabra porque quiso jugar con las cosas de Dios.
Con Dios no se juega, amado hermano. Con Dios no podemos jugar. Usted puede jugar a que está todo bien en su matrimonio, en la sociedad, en su trabajo, aunque las cosas no estén bien y está queriendo poner como un manto, algo que cubre. Pero con Dios no se juega. Delante de Dios todo está descubierto. Hermanos, tenemos que tener cuidado de jugar con Dios y con su presencia divina. Yo antes ya le he hablado acerca de aquellos dos que quisieron ofrecerle al Señor fuego extraño que Él no les pidió que hicieran. A Dios, hermano, le tenemos que tener reverencia. Temor, hermano, temor no es miedo. El temor a Dios es reconocer a dónde estoy yo y a dónde está Él. Reconocer que Dios es un Dios grande y que yo soy pequeñito y que perezco y que tengo que obedecerle a Él y que tengo que tener esa reverencia a ese Dios poderoso. Por eso es que yo siempre, y lo he dicho otras veces, hermano, a veces como que jugamos con el nombre de Dios. A mí me molesta en verdad cuando yo escucho algunas personas que al Señor, al nombre de Jesús, le dicen chuchito. Esa es una falta de respeto. O que le digan Diosito. Diosito no es Diosito, Dios es grande. El nombre de Dios es grande y merece respeto. Sé que quizás a veces con imprudencia y sin malicia quizás lo hemos hecho, pero yo se lo digo. Yo creo que al Señor no le agrada cuando le decimos Diosito. Dios es soberano. Dios es todopoderoso, amado hermano. Dios lo que merece es nuestra adoración, nuestra exaltación y nuestra total reverencia a Él. Amén. Entonces miramos que el Señor ya no le dio otra oportunidad. A Nabucodonosor le dio una oportunidad y se arrepintió aquel hombre. Pero a este en la misma noche lo mató. La paciencia del Señor puede llegar en un momento a agotarse. Gloria al Señor. Que el Señor nos ayude, amados hermanos. Que el Señor nos ayude. La palabra del Señor también nos menciona la historia que Jesús contaba de aquel rico insensato. Llegan dos hermanos delante del Señor y le dice: Señor, dile a mi hermano que me dé la mitad de la herencia. Y el Señor le dice: ¿acaso yo he sido puesto como juez para ustedes? Yo no he sido llamado para esos. Y empieza a decirle, ¿saben qué? Empieza a contarles, ¿verdad? Y les dice: había un rey o un rico insensato que ya tenía muchos bienes y tenía muchos frutos. Y dijo: ¿a dónde voy a poner esto? Ya no tengo a dónde ponerlo. Ah, ya sé, dijo. Voy a botar los graneros pequeños que tengo y voy a hacer unos más grandes. Y los voy a llenar. Y le voy a decir a mi alma: alma, gózate, porque muchos años tienes para vivir. Pero dice que en ese momento vino una palabra y le dijo: necio, esta noche vienen por tu alma y lo que tienes, ¿de quién será? ¿Quién lo va a ministrar eso que hiciste? Aquel se había afanado, hermanos, y se le había olvidado que había un alma que salvar. Gloria al Señor. El Señor, verdad, hermano, nos está dando ahí también una lección, que también debemos buscar su reino, su presencia, que también el Señor se va a encargar de añadir todo lo demás, pero lo más importante es estar conectados a Él. Gloria al Señor. Y por último, hermanos, quiero hablarle de lo que nos habla la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 11. Ahí nos está hablando del juicio del gran trono blanco. Recuerdo yo cuando era pequeña, hermanos, bueno, no me crecí mucho, ¿verdad? Pero de edad. Tenía como unos
7 años, quizás yo me recuerdo en una vigilia que había un evangelista que estaba esa vez predicando y él dijo, hermanos, dijo, levanten la mano todos aquellos que quieren estar en el juicio del trono blanco, dijo, o enfrente del trono blanco. Y casi todos levantaron la mano, hermano. Y no se me olvida, yo tenía esa edad porque los regañó. Los regañó y les dijo, ustedes no saben ni lo que les estoy diciendo. A veces confundimos, hermanos, ¿verdad? Confundimos muchas cosas en la Biblia. Confundimos lo que es el trono blanco con ¿cómo se llama, mi amor? El tribunal de Cristo. Confundimos el tribunal de Cristo con el juicio del gran trono blanco. Cuando hablamos del tribunal de Cristo es para los cristianos. Ese día es para darle galardones a aquellos que ya han sido salvos. Se va a abrir un libro y ahí van a estar escritas todas las cosas, las obras que usted hizo. Nosotros no somos salvos por obras, pero cuando nosotros somos salvos tenemos que empezar a hacer obras. Amén. Entonces, pero cuando aquí nos habla del juicio del trono blanco, dice la palabra en el versículo 11 del capítulo 20. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí el Señor está decretando juicio. El castigo para aquellos que no quisieron recibirle. Gloria a Dios. Aquí, hermanos, vemos a un trono blanco, dice la palabra. Y se presentaron ante él todos aquellos grandes y pequeños. No estamos hablando de niños y grandes. Estamos hablando de gente que quizás tenía mucho y quizás la que no tenía nada. Y miramos, hermanos, que dice la Biblia que fue abierto un libro. Fue abierto el libro de la vida. Allí ya no se halló inscrito el nombre de esa persona. Se le empieza a revelar porque ha sido castigado. En ese momento ya no va a haber ninguna excusa. En ese momento se le va a decir a aquel que quizás tuvo la oportunidad, ¿por qué no recibiste a Cristo en tu corazón? No va a poder decir nadie me predicó. Por eso le digo. Nosotros salimos de nuestra responsabilidad. Si el pecador no se arrepiente, ya no es con nosotros, hermanos. Entonces ya no va a haber una excusa. Y como no está su nombre escrito ahí en el libro de la vida, va a ser lanzado al lago de fuego. Ese es el castigo eterno, la segunda muerte, dice la Biblia. Después de estar en sufrimiento por mucho tiempo, desde que mueren en el infierno, en ese sufrimiento, después viene esto, presentarse ante el juez. Pero ya no es para salvación, es para condenación. Es como cuando alguien está preso en la cárcel, pero todavía no le han leído su sentencia. Está cumpliendo tantos años, pero todavía no se le ha dicho, ¿verdad?, el castigo exacto. Pero llega y le dice, ok, tú cometiste este delito, tú mataste esto, ok, cadena perpetua. No salen más. Pero aquí ya no hay esperanza, hermanos. Muchos dicen, ¿a dónde está el lago de fuego? No se sabe dónde está. Solo Dios lo sabe. Pero ese es el castigo eterno. De ahí, hermanos,
ya no hay más escapatoria. Esto, hermanos, es lo que espera aquel que muera sin Cristo. Aquel que habiendo tenido la oportunidad de recibirle, no le recibió. Pero también nosotros corremos ese riesgo. Porque el hecho de estar en la iglesia, en el hecho de cargar una Biblia, el hecho de decir que yo soy cristiano o cristiana, no me va a salvar. Yo se lo dije ya ratitos, el Señor, delante de Dios estamos. ¿Verdad? Él nos está mirando. No hay nada oculto ante Él. Ante Él todo se revela. No hay oscuridad. Pero entonces si estamos caminando a medias, es tiempo de que enderecemos nuestros pasos. Es tiempo de que no caminemos con un pie adentro y otro afuera, sino que caminemos firmes sirviéndole a Dios. No sabemos cuándo el Señor va a venir. El día y la hora nadie lo sabe, hermanos. Pero Él viene. Él va a venir y yo, hermanos, esa es mi esperanza. Que cuando Cristo venga, Él me lleve. Porque hay de aquel que se quede. Hay de aquel que se quede a sufrir la gran tribulación. Hay de aquel que sea condenado porque ya no va a haber escapatoria. Pero ahora todavía hay tiempo. Hay tiempo para aquel que si siente que le ha fallado al Señor, esta noche usted puede reconciliarse con el Señor. Que si usted siente que hay algo que todavía no le ha entregado a Él, o esta noche usted le puede entregar. El Señor nos habla a tiempo. Él le decía a Timoteo: predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y este es tiempo para arreglar nuestra vida, hermano, hermana. Esta palabra la predicamos porque les amamos en el amor de Cristo. Porque amamos a aquel que está perdido. Porque el Señor tiene mucha paciencia para aquel que se está destruyendo. ¿Cuánta paciencia pudo haber tenido con usted y conmigo el Señor si usted analiza su vida? Si usted mira y piensa cuántas veces le hemos fallado al Señor, cuántas veces nos ha perdonado el Señor, cuántas veces nos llamó. Quizás usted muchas veces le decían: Cristo te ama, y usted no venía. Y quizás por ahí usted se hubiese muerto si no viene a los pies de Cristo. El Señor tuvo paciencia para que usted fuera salvo. Ahora Él está siendo paciente con el mundo y con muchos que están afuera. Pero esa paciencia un día se va a acabar. Un día se va a terminar, amado hermano. Pero que nosotros, hermanos, sigamos hablando. Sigamos intercediendo por aquel que no conoce al Señor. Amén. Póngase de pie, hermanos. Y si en esta noche hay alguien que quiera pasar al altar, si hay alguien que siente